Lo que encontraron en la nieve aquella mañana no tenía nombre en ningún manual forestal, ni en ninguna guía de fauna de Michigan, ni en ningún libro que cualquiera de aquellos hombres hubiera leído jamás. Las huellas medían más de 30 centímetros de longitud, pero no eran de oso. La distancia entre pisada y pisada era de casi metro y medio, como si el animal que las dejó caminara erguido, con la cadencia y el equilibrio de un hombre, y en los bordes de cada huella, donde la nieve se había comprimido con violencia, había marcas de garras que hendían el suelo congelado hasta la tierra oscura. El documento que sostienen sus ojos en este momento fue transcrito por primera vez en 1971, cuando un periodista del Manistee County Gazette localizó a Eino Mäkinen en un asilo de ancianos en Traverse City. Mäkinen tenía entonces 79 años. Era finlandés de nacimiento y había llegado a Michigan a los 12 años, siguiendo a su padre que talaba madera en los bosques del norte, como lo habían hecho todos los hombres de su familia desde tiempos inmemoriales. La entrevista duró 4 horas. Al final de ella, Mäkinen le pidió al periodista que apagara la grabadora antes de hablar de la última noche en el campamento. Lo que está escrito aquí es la versión que el propio Mäkinen redactó a mano en un cuaderno de espiral y entregó personalmente sellada en un sobre marrón, con la instrucción de que no fuera publicada hasta después de su muerte. Murió en 1874. Murió en 1874. El sobre no fue abierto hasta 1989, cuando el periodista ya retirado decidió que el mundo tenía derecho a saber lo que aquellos hombres habían visto en los bosques del condado de Wexford, en el invierno de 1934. Si has llegado hasta aquí, sabes que este canal nació para dar voz a los testimonios que la historia oficial prefiere ignorar. Relatos de hombres y mujeres ordinarios que encontraron algo fuera del orden natural del mundo y vivieron o no vivieron para contarlo. Si conoces leyendas o historias de tu región sobre criaturas del bosque, bestias nocturnas o encuentros inexplicables, déjalas en los comentarios. Y si este relato te llega al hueso, considera suscribirte. Cada testimonio que recuperamos depende de que esta comunidad siga creciendo. El campamento número 4 de la Wolverine Timber Company estaba ubicado a 16 kilómetros al este de Kadiak, en la península inferior del estado de Michigan, en una región de bosques de pino blanco y arce que había sido explotada de manera intermitente desde la década de 1870. Para el invierno de 1934, el campamento era un asentamiento funcional aunque austero. 4 barracones de madera sin pulir con techos de papel alquitranado, una cabaña de herramientas, un establo para los caballos de tiro y el comedor que también servía como enfermería, sala de reuniones y refugio de última instancia cuando la temperatura bajaba de los 20 grados, bajo cero, vivían allí de manera permanente durante la temporada de tala. 43 hombres. Eino Mäkinen era en 1934 un hombre de 42 años, con las manos de alguien de 60. Llevaba talando madera desde los 15, primero como peón de hacha y luego como operario de sierra, y conocía los bosques del norte de Michigan con la intimidad silenciosa con que un hombre conoce su propia cara. No era un hombre dado a la superstición. Era luterano de práctica irregular. Bebía whisky con moderación los sábados y desconfiaba de los hombres que hablaban demasiado. En su cuaderno describe el bosque de aquellos años con una precisión casi técnica. La densidad del dosel, la profundidad de la nieve, los ciclos de frío y deshielo que determinaban cuándo los caballos podían arrastrar troncos sin hundirse hasta los ijares. Era, en todos los sentidos, un hombre de hechos. El encargado del campamento era Arvid Holmström, sueco de nacimiento, llegado a América en 1899 y endurecido por 35 años de inviernos del Medio Oeste. Holmström llevaba las operaciones con la eficiencia seca de quien ha aprendido que cualquier margen de error en el bosque se paga con huesos rotos o con vidas. No toleraba el desorden, no toleraba la tardanza y no toleraba las historias de aparecidos. Lo último era relevante, porque las historias de aparecidos, en aquel invierno particular, ya habían comenzado a circular semanas antes de la noche en que todo el campamento huyó. La primera señal llegó a mediados de enero, cuando todavía nadie la reconocía como señal. Uno de los leñadores más jóvenes, Roy Dalton, había salido a verificar las trampas que algunos hombres colocaban en los límites del campamento para cazar conejo y ardilla, un suplemento modesto pero apreciado en una época en que la Gran Depresión había convertido la carne en un privilegio. Dalton tenía 21 años. Era de Illinois, flaco como un abedul en febrero y con unos ojos nerviosos que Mäkinen describe con su economía habitual de palabras
como ojos de hombre que siempre espera que algo le golpee por la espalda. Lo que Dalton encontró en sus trampas no fue ningún animal. Las trampas estaban intactas pero vacías, lo cual era raro, pero no imposible. Lo que no era fácil de explicar era que alrededor de cada trampa, en un radio de 2 o 3 metros, la nieve había sido removida con violencia, como si algo muy grande hubiera girado en ese punto o hubiera retrocedido con brusquedad. Las ramas bajas de los pinos circundantes estaban rotas a una altura de casi 2,5 metros del suelo. Dalton lo anotó mentalmente, regresó al campamento y no dijo nada. Era su primer año en el bosque. No quería que los hombres mayores le tomaran por un cobarde o un lunático, pero 3 días después, cuando salió de nuevo a las trampas, las encontró en el mismo estado. Vacías, nieve perturbada, ramas rotas a la misma altura imposible. Esta vez llevó a otro hombre consigo, un polaco de apellido Wierzbicki, que llevaba 8 años en el campamento y al que los hombres llamaban simplemente Viejo Wiertz. Viejo Wiertz miró las ramas rotas, miró la nieve removida y se quedó en silencio durante un tiempo que a Dalton le pareció demasiado largo. Luego dijo, en su inglés con acento espeso: «Los caballos olerán esto». No explicó qué quería decir con eso. No necesitaba explicarlo. Los caballos de tiro, criaturas flemáticas y difíciles de asustar, que habían trabajado en el bosque durante años, esa misma noche se negaron a acercarse al lado norte del establo. Se apretujaron contra la pared sur, resoplando y pisoteando hasta las 3 de la madrugada. Holmström fue informado a la mañana siguiente. Examinó la evidencia con sus gafas de montura de hierro y emitió el dictamen que cualquier hombre racional en su posición hubiera emitido. Era probable que un oso, despertado de su hibernación por algún factor climático inusual, estuviera rondando los límites del campamento. Los osos que salían del sueño invernal antes de tiempo eran criaturas hambrientas y potencialmente peligrosas. Ordenó que las trampas se retiraran para no atraer a la bestia, que los hombres salieran al bosque siempre en grupos de no menos de 3 y que cualquier observación inusual fuera reportada de inmediato. Nada de esto era irrazonable. Todo era perfectamente sensato, y ninguna de estas precauciones cambió nada de lo que iba a ocurrir, porque lo que rondaba los límites del campamento no era un oso. ¿Qué clase de criatura deja huellas bípedas de 30 centímetros en la nieve y rompe ramas a 2,5 metros de altura, con lo que parecen ser garras? ¿Qué criatura hace que caballos de trabajo entrenados para ignorar el trueno y la tormenta se aprieten aterrizados contra una pared toda la noche? La pregunta los rondaba. Pero en 1934, en un campamento maderero en Michigan, en plena depresión, cuando conservar el trabajo era una cuestión de supervivencia literal, los hombres no se permitían el lujo de las preguntas, que no tenían respuestas prácticas. James Portman, al que todos llamaban Doc, aunque su única credencial médica era un curso de primeros auxilios tomado en Detroit en 1921, era el cocinero y enfermero del campamento. Era un hombre de naturaleza literaria, lo cual era inusual en aquel contexto, y había traído consigo una caja de libros que incluía, entre otras cosas, una colección de relatos de fauna norteamericana y varias transcripciones de leyendas de los pueblos Ojibwa y Ottawas que había recopilado durante años con la vaga intención de escribir algún día un libro. No lo escribió nunca, pero sus notas, incorporadas al cuaderno de Mackinnon, ofrecen el único contexto histórico disponible para lo que aquellos hombres encontraron. Portman conocía las historias. Las habían recopilado de ancianos Ojibwa en la región del lago superior durante sus años de trabajo itinerante. Los pueblos indígenas de Michigan tenían en su tradición oral la figura de una criatura a la que distintas comunidades daban distintos nombres, pero que compartía rasgos constantes. Caminaba como un hombre, pero tenía la cabeza y el hocico de un perro o un lobo. Medía entre 2 y 2,5 metros de altura. Cuando se erguía y era vista invariablemente en los límites entre el bosque y los asentamientos humanos, en los márgenes donde el mundo domesticado termina y el mundo salvaje comienza, no era un espíritu según estas tradiciones. No era tampoco un animal ordinario. Era algo que existía en el espacio entre esas categorías, algo que los sistemas de clasificación europeos no tenían manera de nombrar. Portman presentó estas notas a Holmström en una tarde de finales de enero. Holmström las leyó con la expresión de alguien que está revisando una lista de compras incorrecta y devolvió el cuaderno sin comentario. Era un hombre del siglo XIX en todos los sentidos que importaban. Creía en el trabajo, en la ingeniería y en la capacidad del hombre para resolver cualquier problema con herramientas suficientes.
Las leyendas indígenas, por muy interesantes que fueran para los académicos, no tenían nada que ver con la operación de un campamento maderero en 1934. Lo que ocurrió la noche del 4 de febrero cambió esa convicción para siempre, o más bien la destruyó. Mackinnon estaba de guardia esa noche. Era una práctica habitual en el campamento durante el invierno. 2 hombres hacían turno de 4 horas cada uno, no tanto por razones de seguridad como para asegurarse de que las estufas de leña de los barracones no se apagaran durante las horas más frías. Eran las 2 de la madrugada. La temperatura exterior era de 26 grados. Bajo cero, la luna estaba llena o casi llena, y la nieve acumulada reflejaba su luz de manera que el claro central del campamento estaba bañado en una luminosidad pálida y extraña, casi diurna. Mackinnon había completado su ronda. Había verificado las estufas, había tomado una taza de café frío en el comedor y salía por la puerta trasera del barracón principal cuando lo oyó. No fue un aullido, esto es importante. Mackinnon lo enfatiza varias veces en su cuaderno, como si supiera que la primera imagen que evocará en el lector es la de un lobo y como si necesitara destruir esa imagen antes de que se forme. No fue un aullido, fue algo más bajo, más continuo, una vibración que parecía venir del suelo mismo antes de venir del aire, como el sonido de un instrumento de cuerda tocado en la nota más grave de su registro. Duró varios segundos. Luego se detuvo, y en el silencio que siguió Mackinnon escuchó algo moverse en el borde del bosque, al norte del establo. No lo vio de inmediato. Lo que vio primero fue el movimiento, algo grande que se desplazaba entre los pinos con una fluidez que no correspondía a ningún animal de 4 patas que conociera, algo que avanzaba en posición vertical, con el tipo de balance y contrapeso que sólo existe en los seres que caminan sobre 2 piernas. Levantó el farol. La luz llegó apenas a los primeros árboles. Lo que estaba entre los árboles era alto, más alto de lo que su mente quería aceptar en ese primer instante. Los hombros eran anchos, humanamente anchos, pero la silueta que se prolongaba hacia arriba terminaba en una cabeza que no era humana. Mackinnon escribe: vi las orejas primero, puntiagudas como las de un perro de caza, y luego los ojos, que reflejaron la luz del farol igual que los ojos de un animal, ese destello ambarino que los gatos y los zorros tienen en la oscuridad. Pero estaban a 2 metros del suelo, 2 metros del suelo, la altura de un hombre de pie sobre los hombros de otro hombre. Se quedó inmóvil. Esto no fue valentía. Fue la parálisis que el cuerpo impone cuando el cerebro no tiene ningún protocolo disponible para la situación que está procesando. Su mano, según escribe, simplemente dejó de obedecer la orden de levantar el farol. Permaneció exactamente donde estaba, a la altura del pecho, mientras sus ojos y los ojos de aquella cosa se miraban a través de los 20 metros que los separaban. Cuánto tiempo duró ese momento no lo sabe. Escribe que pudo haber sido 10 segundos o 10 minutos. Lo que lo sacó del estado de parálisis fue el sonido del establo. Los caballos, que hasta ese momento habían estado en silencio, comenzaron a golpear con los cascos contra las paredes de madera con una violencia tan repentina y tan desesperada que el sonido resonó por todo el campamento como el comienzo de un derrumbe. Las luces comenzaron a encenderse en los barracones. Las voces de los hombres llegaron amortiguadas a través de las paredes de madera. Y la cosa entre los árboles, sin prisa, sin pánico, como un ser que no ha conocido nunca la necesidad de huir, se giró y se internó en el bosque. No corrió. Caminó, con esa misma cadencia vertical y deliberada, hundiéndose entre los pinos hasta que la oscuridad la consumió por completo. Para cuando Armstrong salió del barracón del encargado con su rifle Winchester del 36, el bosque estaba vacío y quieto. Mackinnon le contó lo que había visto. Se lo contó con la misma economía con que describía cualquier cosa, sin adornos, sin especulaciones, con los hechos concretos en el orden en que habían ocurrido. Armstrong lo escuchó sin interrumpir. Luego fue al borde del bosque con el farol y buscó en la nieve. Las huellas estaban allí bípedas, profundas, con las marcas de garras en la parte delantera, midiendo en sus zancadas lo que sólo podía medir si la criatura caminaba erguida. Armstrong las estudió durante varios minutos. Luego regresó al campamento sin decir nada y sin explicar nada. A la mañana siguiente reunió a los 43 hombres en el comedor. Les comunicó que había habido una presencia animal en el perímetro del campamento, que las medidas de precaución existentes se reforzarían, que a partir de esa noche habría 3 hombres de guardia en lugar de 2, y que nadie saldría del campamento después del anochecer por ningún motivo que no fuera una emergencia declarada.
Ningún hombre le preguntó qué clase de animal. Ningún hombre lo necesitó. Los que habían salido al escuchar el tumulto del establo habían visto las huellas en la luz de sus linternas antes de que Ormstrong las cubriera con una tabla de madera, con el pretexto de preservarlas para medirlas. Mackinnon anota que ese fue el día en que el campamento cambió de naturaleza, no en su estructura, no en sus operaciones. Los árboles continuaron cayendo. Las sierras siguieron cortando. Los caballos siguieron arrastrando troncos al área de apilamiento, pero algo en el aire del lugar se alteró, como cambia el aire de una habitación cuando alguien en ella está pensando con intensidad en algo que no puede decir en voz alta. Los hombres hablaban menos, comían más rápido. Por las noches, quienes tenían turno de trabajo diurno tardaban en dormirse, y Mackinnon, acostado en su litera, podía oír el movimiento inquieto de sus compañeros y la respiración tensa de los que fingían dormir. Viejo Wierzbicki fue el primero en hablar abiertamente de lo que todos estaban pensando. Besar lo hizo 4 noches después del avistamiento de Mackinnon en el barracón número 2, en voz suficientemente baja para que sólo los 6 hombres más cercanos a la estufa pudieran oírlo. Había cosas así en Polonia, dijo. En los bosques del este, en los Cárpatos, su abuela, que había vivido 94 años, y había sobrevivido cosas que él no mencionaría, le había hablado de criaturas que no eran animales y no eran espíritus sino algo a medio camino, entre los dos. Cosas que existían en el borde de los bosques, porque el borde es el lugar donde los mundos se tocan. Dijo que su abuela le había enseñado una cosa sobre esas criaturas, que si las miraban a los ojos, sabían que las habías visto, y que una vez que sabían que las habías visto, no olvidaban. La habitación estuvo en silencio varios segundos después de esto. Luego alguien, Mackinnon no especifica quién, preguntó en voz baja: ¿qué hacía tu abuela cuando encontraba una de esas cosas? Viejo Wirtz miró el fuego un momento antes de responder. Se mudaba, dijo. Siempre se mudaba. 3 días después de aquella conversación, Roy Dalton no regresó del turno de corte de las 3 de la tarde. Era demasiado tarde en el día para ese trabajo. Lo sabían todos, pero el cupo de troncos del mes estaba por debajo de lo esperado. Y Armstrong había autorizado una extensión del turno hasta las 4:30, cuando la luz todavía permitía ver lo suficiente para trabajar con seguridad. El grupo de Dalton eran 4 hombres. A las 5 menos cuarto, 3 de ellos regresaron. Ninguno de los 3 hablaba con coherencia. Uno tenía los ojos de alguien que ha visto algo que el cerebro se niega a archivar en ninguna categoría conocida. Esa mirada específica de desconexión absoluta que Doc Portman, en sus notas, llama el blanco detrás del blanco, de los ojos. Otro estaba llorando sin hacer ruido, con los puños apretados a los costados, como un niño que ha aprendido que el llanto en voz alta trae consecuencias. El tercero tenía la mano derecha cubierta de sangre, que no era suya. Dalton no estaba entre ellos. Armstrong los reunió en el comedor inmediatamente. Les dio whisky, que era la respuesta médica disponible en las circunstancias, y esperó a que el temblor de sus manos disminuyera lo suficiente para que pudieran sostener los vasos. Lo que contaron no fue una narrativa coherente, fue una acumulación de fragmentos. Un sonido entre los árboles que había hecho que los 4 se detuvieran simultáneamente. Una sombra que se movía en paralelo al sendero de tala a una velocidad que no era posible para ningún animal de 4 patas en ese terreno de nieve profunda. Y luego Dalton, que había girado en la dirección del movimiento con el hacha levantada, y el sonido que emitió, y luego el sonido que no emitió más. Mackinnon anota que no intentó imaginar lo que ese párrafo significaba. Escribe: hay cosas que el hombre honesto no dibuja en la mente porque sabe que no podrá deshacerlas después. Armstrong organizó un grupo de búsqueda para el día siguiente con la primera luz. Fueron 8 hombres, 2 de ellos armados con los únicos rifles disponibles en el campamento. Mackinnon era uno de los 8. Salieron al alba con el termómetro a -28, siguiendo el camino que los 3 supervivientes habían descrito. Lo que encontraron en el área de tala donde Dalton había desaparecido no fue lo que buscaban. La nieve estaba perturbada en un área de unos 10 metros cuadrados, como si hubiera habido una lucha violenta. El hacha de Dalton estaba allí con el mango roto. No había sangre, lo cual era extraño por razones que ninguno de los hombres quería articular en voz alta. Había huellas, las mismas huellas bípedas. Y había otras marcas en la nieve que Mackinnon describe con precisión, pero sin interpretarlas. Largos surcos paralelos que comenzaban en el centro del área perturbada y se dirigían hacia el norte, hacia el interior del bosque, como si algo hubiera sido arrastrado.
Los surcos terminaban abruptamente a unos 15 metros del claro. Después de ese punto, solo estaba la nieve intacta. No encontraron a Roy Dalton. Nunca lo encontraron. El grupo de búsqueda regresó al campamento al mediodía. Ormström convocó una asamblea general. «Ea, ea. No, viene se pesqueata, bien reprecable». Fue la primera vez que Mäkinen lo vio vacilar. No, durante mucho tiempo, solo un instante, mientras miraba a los 42 hombres que tenía delante, menos uno. Luego anunció que el campamento seguiría funcionando, pero que todas las operaciones de tala se suspenderían hasta nuevo aviso en el cuadrante norte, que se enviaría un mensaje al jefe de zona de la Wolverine Timber Company informando de la situación, y que cualquier hombre que quisiera abandonar el campamento antes de que llegara la respuesta oficial tenía su permiso para hacerlo. Nadie se fue ese día. Fue en los días siguientes que el miedo empezó a metabolizarse de maneras distintas en distintos hombres. Doc Portman, que en otras circunstancias habría sido el primero en buscar una explicación naturalista, guardó un silencio que Mäkinen describe como el silencio de alguien que ya sabe la respuesta, y ha decidido que no le conviene decirla. Por las noches, cuando los hombres se acostaban, Portman se quedaba en el comedor con sus libros y sus notas, y la luz de su farol era lo último que se apagaba en el campamento. Una noche, Mäkinen, incapaz de dormir, fue al comedor y lo encontró releyendo sus transcripciones de las leyendas Ojibwa. Portman levantó la vista y le dijo sin preámbulo: «En todas las versiones de la historia que yo he recopilado, la criatura no ataca a los solitarios por hambre. Ataca a los solitarios por otra razón». Mäkinen le preguntó cuál razón. Portman cerró el cuaderno y se fue a dormir sin responder. La noche del 12 de febrero comenzó como las anteriores. Los 3 hombres de guardia estaban en sus posiciones. Los faros estaban encendidos en los 4 ángulos del campamento. Las estufas estaban alimentadas. Ormström había establecido una señal de alarma. 3 golpes rápidos con el martillo en el poste central del campamento significaba que todos los hombres debían reunirse en el comedor, que era la construcción más sólida del lugar. Era un protocolo razonable. Era el tipo de preparación que hace un hombre que aún cree que los protocolos son suficientes. El sonido comenzó a las 2:10 de la madrugada. No el sonido grave y continuo que había escuchado Mäkinen 3 semanas antes, algo diferente, algo que venía de múltiples direcciones simultáneamente, como si hubiera más de una fuente, y que los hombres más tarde describirían en los testimonios recopilados por el periodista del Gazette en 1978, de maneras que no coincidían entre sí en los detalles, pero sí en la esencia. Era un sonido que el cuerpo reconocía antes que la mente, y lo que el cuerpo reconocía era peligro puro, sin forma ni explicación. Uno de los hombres de guardia fue el primero en verlos. Mäkinen no usa el plural en este punto del relato. Lo usa su compañero de guardia, un finlandés como él llamado Tapio, que en 1971 ya había muerto, pero cuyo testimonio había sido recogido por un periodista de Traverse City en 1853 y que el periodista del Gazette encontró en un archivo local. Tapio dijo que vio 2 siluetas en el borde norte del bosque, ambas bípedas, ambas altas, y dijo que cuando la linterna las alcanzó, ambas se volvieron a mirar directamente hacia él. Los 3 golpes de martillo sonaron de inmediato. Lo que siguió fue el tipo de escena que los hombres que la vivieron tardaron décadas en poder describir con algo que se pareciera a la secuencia. Los 42 hombres restantes salieron de sus literas en el estado en que estaban, con lo que tenían a mano, y convergieron en el comedor. Algunos traían sus botas, algunos no. Algunos traían herramientas. Ormström traía su Winchester. Doc Portman llegó con el botiquín y el cuaderno de notas bajo el brazo, lo cual dice algo sobre la clase de hombre que era. La puerta del comedor fue barricada con los bancos de madera. Dentro nadie hablaba. Afuera el sonido continuaba. Mäkinen describe lo que oyeron a través de las paredes del comedor con una precisión que desearía no tener. Primero fue el movimiento, pisadas en la nieve fuera del ritmo humano, demasiado pesadas para un hombre pero demasiado espaciadas para ningún animal cuadrúpedo conocido. Luego fue algo que golpeó el lateral del establo, no la puerta sino la pared, una vez con una fuerza que hizo vibrar el suelo bajo los pies. Luego los caballos, cuyo terror en ese momento alcanzó una dimensión que varios hombres compararon en sus testimonios posteriores con el sonido de animales en un incendio. Luego el silencio, y en el silencio alguien o algo se detuvo justo al otro lado de la puerta del comedor. Mäkinen escribe que no hubo sonido de respiración,
No hubo rasguño, no hubo golpe. Solo la presencia del otro lado de la madera, perceptible de la misma manera que se percibe el calor o la electricidad, algo que el cuerpo registra sin que los sentidos puedan articular exactamente qué están detectando. Varios hombres retrocedieron de la puerta al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo, sin decirse nada. Armstrong levantó su rifle, apuntó a la puerta. Sus manos, según Mackinnon, eran completamente estables. Era ese tipo de hombre. La cosa del otro lado de la puerta no entró. No porque no pudiera. Esta es la convicción que Mackinnon expresa sin vacilar en su cuaderno, y que varios otros testigos repiten en sus propias palabras décadas después. No fue incapaz de entrar. Eligió no entrar. Permaneció allí, con esa presencia, que todos podían sentir a través de la madera y el vidrio esmerilado de la pequeña ventana de la puerta, durante un tiempo que Mackinnon estima en 20 minutos, pero que él mismo admite que pudo haber sido mucho menos. Y luego se fue, sin prisa, con la misma cadencia deliberada y vertical con que siempre se había movido. Las pisadas en la nieve se alejaron hacia el norte. El sonido desde el exterior del campamento continuó más distante ahora, durante aproximadamente 1 hora. Luego nada. A las 4 de la madrugada, Armstrong levantó la barricada y abrió la puerta. Salió al campamento con el farol y el rifle. Mackinnon salió detrás de él. Los demás los siguieron, de a 2 o de a 3, hasta que los 42 hombres estuvieron parados en el frío de las 4 de la mañana, mirando el campamento desierto y la nieve que registraba todo lo que había ocurrido. Las huellas estaban por todas partes. No eran de una sola criatura. Alrededor del establo había 2 conjuntos distintos de huellas, medibles y diferenciables por el tamaño. Una de ellas había rodeado el comedor 3 veces en sentido contrario a las agujas del reloj. La pared lateral del establo tenía un impacto que había empujado las tablas de madera hacia adentro en un área de casi 1 metro cuadrado. Los caballos estaban vivos, pero uno de ellos tenía una herida en el cuello. No una mordida, sino algo que Doc Porkman examinó a la luz del farol y describió en sus notas como una laceración profunda de geometría regular que no corresponde a ninguna lesión por ataque animal que yo haya tratado o estudiado. Armstrong miró todo esto durante un tiempo considerable. Luego dijo en voz perfectamente modulada las siguientes palabras, que Mackinnon reproduce textualmente en su cuaderno. Nos vamos al amanecer. Todo el mundo. Llevamos lo que podemos cargar en 15 minutos. El resto se queda. Nadie objetó. A las 6:30 de la mañana del 13 de febrero de 1934. 42 hombres salieron del campamento número 4 de la Bulgarian Timber Company en una caravana que usó los caballos que aún podían caminar y cargó a pie todo lo demás. Mackinnon llevaba su hacha, su manta, sus documentos de pago y el cuaderno en que registraba sus observaciones cotidianas de trabajo, en cuyo margen había comenzado la noche anterior, a escribir lo que se convertiría en el testimonio que años después el periodista del Gazette abriría en un sobre marrón. Caminaron 16 kilómetros hasta el camino más cercano, donde podía detenerse un camión. Tardaron 4 horas. Nadie miró atrás. Esto es lo que Mackinnon escribe. Ninguno de los 42 miró atrás. No fue valor, fue saber que si mirábamos podíamos ver algo que cambiaría para siempre lo que éramos capaces de tolerar en el mundo. El campamento número 4 no fue reocupado ese invierno. La Wolverine Timber Company presentó el cierre como una decisión económica que era técnicamente cierta en el contexto de la depresión. Ninguno de los 42 hombres que abandonaron el campamento esa mañana fue entrevistado por ninguna autoridad sobre lo que había ocurrido. Ninguno de ellos presentó ningún informe oficial. La desaparición de Roy Dalton fue registrada como accidente de trabajo en área de tala, categoría que en 1934 en Michigan no requería investigación adicional si el empleador confirmaba las circunstancias generales. La Wolverine Timber Company confirmó las circunstancias generales. En 1971, cuando el periodista del Gazette encontró a Mackinnon en Traverse City, el hombre tenía 79 años y vivía solo en una habitación pequeña con una ventana que daba al lago. El periodista le preguntó por qué, después de casi 40 años, había decidido hablar. Mackinnon respondió con la brevedad que lo había caracterizado toda su vida. Porque Dalton se merece que alguien diga en voz alta que existió y que lo que le pasó no fue un accidente de tala. Luego le pidió que apagara la grabadora. Luego le dio el sobre. La región del condado de Wexford, en Michigan, tiene una historia de avistamientos que si uno se toma el tiempo de buscar en los archivos de los periódicos locales, no comienza en 1934, ni termina en 1934.
el avistamiento más antiguo documentado en prensa data de 1887 en el mismo condado. Cuando el Manistee County News publicó el relato de dos leñadores que habían encontrado una criatura de forma humana, pero cabeza de bestia, en las orillas del río Muskegon. En 1917, un maestro de escuela llamado Robert Forney reportó al sheriff de Manistee que había sido seguido durante casi 1 kilómetro por algo bípedo de gran estatura. Mientras pescaba en el río, el sheriff anotó el reporte y no tomó ninguna medida adicional. En 1961, una mujer de apellido Griswold llamó a la oficina del alguacil del condado de Vencia para reportar que algo había estado rondando su granja durante 3 noches consecutivas, algo que se movía en posición vertical, y que su perro, un mastín de 40 kilos, entrenado para guardia, se había negado por completo a perseguir. ¿Qué es el perro hombre de Michigan? Los pueblos Ojibwa que habitaron esa tierra durante siglos antes de la llegada de los europeos no habrían reconocido esa pregunta como significativa en los términos en que un hombre del siglo XX la formula. Para ellos, el bosque no era un espacio vacío que los animales habitaban, era un dominio con sus propias jerarquías, sus propias reglas, sus propios guardianes. Los guardianes de los márgenes no estaban sujetos a las categorías que los europeos usaban para ordenar el mundo natural. Eran lo que eran, existían como existían, y el hecho de que su existencia resultara incomprensible para los recién llegados era, en la lógica de esa tradición, un problema de los recién llegados, no de los guardianes. McKinnon no era un hombre que pensara en términos filosóficos, era un hombre que talaba árboles y que registraba lo que veía con la exactitud de alguien que sabe que el registro preciso puede salvar vidas. Lo que escribió en su cuaderno no era una teoría sobre la naturaleza de la criatura, era un testimonio. Fue a los bosques de Michigan como lo había hecho toda su vida, y los bosques de Michigan le mostraron que su vida entera había transcurrido en el margen de algo que él no sabía que existía, y que probablemente no sabía que era observado. La última entrada en el cuaderno que Mackinnon entregó al periodista está fechada el 15 de febrero de 1934, 2 días después de la huida del campamento. Está escrita en una combinación de finlandés e inglés que el periodista hizo traducir parcialmente. La última línea en inglés dice lo siguiente: «El bosque sabe tu nombre antes de que tú sepas el suyo. Eso es todo lo que aprendí». El campamento número 4 no existe ya como estructura. En la zona donde estuvo han crecido pinos nuevos en los últimos 90 años, y si uno camina por esa parte del condado de Wexford hoy, no hay ninguna señal visible de que 43 hombres vivieron allí durante el invierno de 1934, de que uno de ellos no regresó, y de que los 42 restantes salieron una madrugada de febrero cargando únicamente lo que podían llevar en 15 minutos. Solo quedan las huellas en el cuaderno de Mackinnon, el sobre marrón que estuvo cerrado 15 años después de su muerte. Y los archivos de periódicos locales, que si uno sabe qué buscar y dónde buscar, revelan que lo que los hombres del campamento 4 vivieron en 1934 no fue ni el primer ni el último encuentro registrado de este tipo en esa región. ¿Qué creéis que encontraron aquellos hombres en los bosques del condado de Wexford? ¿Existe en vuestra región alguna leyenda de criatura similar? Un ser que camina erguido, que habita los bordes del bosque, que la fauna domesticada rehúsa afrontar. Los testimonios de este tipo existen en culturas de todo el mundo en épocas que van mucho más atrás, de 1934, y cada uno de ellos comparte algo con el relato de Eino Mackinnon, la certeza de quien lo vivió, la dificultad de quien lo escucha para decidir qué hacer con esa certeza, y la pregunta que ninguna de las dos partes puede responder del todo. Si conocéis historias de vuestro entorno que se parezcan a esta, dejadlas en los comentarios. Los testimonios de las comunidades son parte de lo que esta investigación necesita para continuar. Y si este relato ha llegado a vosotros cuando debía llegar, considerad acompañarnos en el siguiente. Hay más archivos, hay más sobres marrones, hay más hombres como Eino Mackinnon que entregaron sus testimonios con la condición de que alguien en algún momento los dijera en voz alta. Eso es lo que hacemos, aquí. El bosque de Wexford sigue en pie. Y en sus márgenes, donde los pinos jóvenes crecen sobre las fundaciones del campamento número 4, la nieve de cada invierno cae fresca sobre la tierra. Sin memoria, diría cualquiera, sin testigos, salvo que la tierra, como escribió Mackinnon sin pretenderlo, sabe el nombre de todo lo que ha caminado sobre ella, y no olvida.